le puse como título a este mensaje: entren, vean y crean. Entren, vean y crean. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y al final vamos a poder ver de esta convicción que tuvieron los discípulos y especialmente el apóstol Juan, quien escribe este relato. Hermanos, sin la resurrección de Cristo no existiría el cristianismo. La resurrección valida que Él es el eterno Hijo de Dios. Lo dice en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección, mis amigos y mis hermanos, es el hecho en el cual vemos que Dios acepta la ofrenda del Señor Jesucristo en nuestro favor. La ofrenda que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario fue hecha en nuestro favor, por nuestros pecados, porque si Cristo no hubiera muerto en esa cruz por nuestros pecados, nosotros jamás podríamos llegar a Dios, jamás podríamos ser salvos, libertados de la esclavitud del pecado. Dice Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios el Padre aceptó la ofrenda a favor nuestro. Dios el Padre aceptó la ofrenda a favor nuestro. Sin la resurrección nosotros no seremos tampoco jamás resucitados. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco tendríamos ese privilegio de ser resucitados y de ser llevados con Él a la gloria. No habría esperanza, no hay esperanza sin resurrección, hermanos. Aún estaríamos muertos en nuestros pecados y eso es lo peor. Sin la resurrección, aún estaríamos muertos en nuestros pecados. De nada hubiera valido que Cristo hubiera sufrido la cantidad de horas que sufrió allí en la cruz por nuestros pecados y hasta entregar su vida hasta la muerte, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. El apóstol Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe en vana y estáis muertos en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre, el Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Él es la primicia de nuestra resurrección. Su resurrección es la primera de todas las resurrecciones. Todas las resurrecciones que van a venir después de Cristo van a ser de aquellos que han depositado en esta vida su fe en la obra redentora del Señor Jesucristo, y sus cuerpos serán transformados como el del Señor Jesucristo cuando resucitó de esa tumba, que resucitó de esa muerte. Así seremos nosotros también transformados. Amados,
Ahora somos, 1 Juan 3, 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Como les decía, la resurrección es todo en la vida. La resurrección es todo. La cruz no tiene ningún valor sin la resurrección. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuestra salvación depende, amigo, tu salvación depende de que creas o que no creas en la resurrección del Señor Jesucristo. El énfasis en la Escritura está hecho en la resurrección del Señor Jesucristo. Muchas veces solemos escuchar y le damos mucho énfasis a lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, que fue sumamente importante, por supuesto, porque ahí Cristo nos redimió con su sangre preciosa, con su sangre poderosa, con alto precio, nos redimió con su sangre, nos limpió nuestros pecados. Pero ese no es el mensaje completo, ese no es el mensaje central de la palabra de Dios. El mensaje central de la palabra de Dios es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Y para qué esto? Para que haya testigos. Testigos de la muerte, de la sepultura y de la resurrección con poder del Señor Jesucristo. El Señor en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos cuando los envía a predicar. Me seréis testigos, y me seréis testigos ¿de qué? Me seréis testigos no solamente de la cruz, porque miles y miles de personas habían visto a Jesús crucificado, sino de algo que muy pocos vieron, y fue al Cristo resucitado. Y me seréis testigos de que Él está vivo. Y en el relato de hoy vamos a ver a estos testigos. Y los vamos a ver en ese día tan vertiginoso, de tanta velocidad de sucesos y de confusión. Y quiero que me acompañen a leerlo en Juan 20. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza del Señor Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado o envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, ¿por qué? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta acá con la lectura de la resurrección. Luego, en el contexto posterior a este pasaje, vemos que Jesús se le aparece a los 12 discípulos en ese mismo día, primer día de la semana, el día del Señor. Y días después, 7 días después, también se les aparece nuevamente a los 12, y también, a los 11, y también encontramos la historia de Tomás, ¿sí? La historia de aquel que necesitó ver para poder creer, aquel que necesitó ver para poder creer. Pero me encanta cómo termina el pasaje del capítulo 20, que dice en el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vemos en este relato, hermanos y amigos, un momento de mucha confusión, un momento de desesperación. Pongámonos en la piel de estos discípulos, de María, de Pedro, de Juan, ¿sí? Momentos antes, según el relato de Mateo, un ángel desciende, se corre la piedra con un terremoto, los soldados que cuidaban la piedra caen como desmayados y huyen, y en ese momento también llega María, muy de noche, no se veía nada. Venía a terminar de ungir el cuerpo del Señor Jesús, porque había muerto. Pero no era así nomás lo que ella sentía. Juan lo describe muy bien. Ella estaba llena de angustia. Su Señor se había ido. Su Señor estaba muerto. Hacía 2 días que estaba allí en la tumba. Y era algo que ella no podía entender. Esas son las palabras, no podía entenderlo, no lo creía, no podía creerlo. No podía creerlo. Lo primero que vio María fue quitada la piedra, quitada la piedra. Y del versículo 2 al versículo 7 vemos un episodio de gran velocidad y de gran confusión, no solamente porque los discípulos corrían a gran velocidad, porque era un suceso que no podían comprender, ¿sí? María había ido con la noticia de que la piedra ha sido removida, se han llevado el cuerpo del Señor, y no había sido así. Entonces estos 2 discípulos, Juan y Pedro, van rápidamente corriendo, muy confundidos. Y esta confusión era porque no creían en la palabra del Señor. No creían en la palabra del Señor. Y en 3 oportunidades el Señor se los había anunciado. Una de ellas en Marcos 10:33, he aquí subo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte
y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Los discípulos no le creían. Lucas dice que parecía que las palabras de María Magdalena eran locura para ellos. Está diciendo un disparate. María todavía no entendía y no creía, los discípulos tampoco. Los discípulos que iban camino de Emaús, tampoco. El Señor mismo los tiene que retar y les tiene que decir: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Eso le dice el Señor. La confusión que tenían no era simplemente porque estaban confundidos, no entendían una parte, era porque todavía no creían y no podían ver que el Señor Jesús había resucitado. Todos los discípulos debían estar ahí el domingo a la mañana, en la tumba del Señor, esperando celebrar, ¿qué cosa? La resurrección del Señor Jesucristo. Pero no creían, creyeron lo que pudieron ver sus ojos físicos. Creyeron lo que pudieron ver sus ojos físicos. ¿Qué vieron en esos 3 días? Bueno, vieron a Jesús muerto en una cruz, maltratado, desfigurado, cansado, que fue sepultado. ¿Y cuál es la conclusión que pudieron sacar? Bueno, acá todo se terminó, todo se acabó, todo está mal, nos quedamos sin el Señor. Eso era el último recuerdo de sus ojos físicos que tenían. Un Jesús muerto y sepultado. Y se olvidaron de la parte más importante, que al tercer día iba a resucitar. Y yo reflexionaba en esto y se los propongo a ustedes. ¿Qué promesas de Cristo nos cuesta creer? Cuando el Señor dice que yo voy a enviar mi Espíritu para que les ayude a batallar contra el pecado, ¿creemos en eso? ¿O luchamos en nuestras fuerzas? ¿No nos dirigimos a Dios buscando el poder de su Espíritu para poder vencer en la prueba, para poder soportar la prueba, para no pecar contra Él? ¿Le creemos cuando nos dice que Él va a regresar a buscarnos y nos resucitará? ¿Le creemos? Vivimos confiados, vivimos con gozos, a pesar de todas las cosas que nos pasan, porque Él va a venir a buscarnos y nos va a llevar. ¿Pero le creemos? ¿Le creemos? A veces no somos tan distintos a los discípulos. Nos olvidamos de una parte de lo que el Señor nos dijo. Somos incrédulos y estamos demasiado abrumados con las pruebas difíciles que ven nuestros ojos físicos. Es para pensar. Luego en el versículo 8 vemos una afirmación. La afirmación del discípulo amado, Juan, el que escribe la carta. Juan afirma que creyó que Jesús había resucitado. El versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. Ya que Pedro había sido el primero en entrar a la tumba, bueno, él también tomó el valor de entrar y vio. ¿Y qué es lo que vio? ¿Lo vio a Cristo sentado allí en la tumba? No. No vio a Cristo resucitado, no lo vio. No vio el cuerpo del Señor caído por el terremoto y se cayó al costado, envuelto en los lienzos. No, no vio nada de eso. Tampoco es que no estaban los lienzos allí en la tumba, porque según el relato de María Magdalena, se llevaron el cuerpo. Cuando alguien se lleva algo apresuradamente, no va a perder el tiempo en sacarle todo. Ellos vieron una tumba vacía, el Señor no estaba allí, estaban los lienzos.
A mí me gustaba ver un truco, todavía me gusta y me sorprende porque yo no lo puedo hacer, y es de algunos que tienen esa habilidad de poder sacar algo, un mantel de abajo de algo y que todo quede en perfecto estado y no se caiga. De un solo saque y todo queda ahí en perfecto estado. Hay un escritor, Josh McDowell, que interpreta esta escena y dice que es como que si el Señor Jesús fue sacado y quedaron los lienzos en la misma posición y luego se saca el sudario y lo pone aparte. Pero los lienzos quedaron perfectamente en ese lugar. En ese lugar. Y Juan vio esto. No vio a Cristo resucitado, pero vio la tumba vacía. Vio la tumba vacía. Y dice que vio y creyó. ¿Y en qué creyó? Bueno, la verdad que no entendían todo perfectamente, todavía no lo comprendían, dice el versículo 9, pero aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, pero en ese momento Él fue el primero en creer sin ver. Y eso quedó registrado. Él fue el primero en creer sin ver y fue el bienaventurado de las palabras de Jesús a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y él no vio y creyó. Él vio solamente la tumba vacía y eso le fue suficiente para poder creer. Y esta es la clave de esta sección, hermanos y amigos. Poder creer sin ver. Solo podemos ver a Jesucristo en su obra en la cruz por nosotros los pecadores, su sepultura y su resurrección con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe. El mismo Juan en el capítulo 9 nos relata una historia de un ciego. Y en todo el relato nadie puede ver a Jesús el Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías, salvo el ciego. Nadie puede ver a Jesucristo como el Cristo, el enviado, salvo el ciego. Si solamente vemos con nuestros ojos físicos, en realidad somos más ciegos que el ciego. Y es muy lindo también ver la lógica de este relato, que empieza con María Magdalena y termina también con María Magdalena. María Magdalena viendo un sepulcro vacío, María Magdalena viendo ¿a quién? A Jesucristo en persona, al Cristo resucitado. Pero en el centro de este relato está lo más importante. Está la experiencia de Juan, el testigo ocular, que sin ver a Cristo resucitado, con solamente ver la tumba vacía, creyó. Creer con los ojos de la fe. La audiencia de Juan, los que leen el relato de Juan, el Evangelio de Juan, y nosotros mismos también en esta época, tampoco vimos a Jesucristo resucitado. No lo vimos. Y ellos tampoco. Bueno, un día le veremos a Él en la gloria celestial. Un día le vamos a ver allí, en el cielo. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, veremos a Cristo resucitado allí en la gloria. Pero amigo, la urgencia de Juan de poder hoy creer en Jesucristo, incluso sin haberla visto, es porque cuando veamos al Cristo resucitado hay dos opciones. El Cristo resucitado será tu Señor, será mi Señor. O este Cristo resucitado será tu juez por no haber creído en Jesucristo. Porque lo veremos. Para una opción o para la otra. Pero la urgencia de Juan es hoy. Hoy es el tiempo de creer. Aunque no lo veamos, Cristo resucitó. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día.
Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ver hoy? La palabra escrita. En ella tenemos que creer, porque es la palabra de Dios. Y allí está este relato hermoso que acabamos de leer. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe, mirando con nuestros ojos de la fe, leyendo la palabra de Dios, es como podemos creer en el Señor Jesucristo. Ellos todavía no habían comprendido lo que el Antiguo Testamento decía de la resurrección de Jesucristo, Isaías 53:10, Salmos 16:10. Ellos lo habían leído muchísimas veces, pero todavía no podían verlo, no podían creer en esta palabra. Ellos tendrían que haber creído, sí, tendrían que haber creído, sí, tendrían que haber estado esperando al Señor Jesucristo en la tumba, tendrían que haber estado en la tumba. Pero ¿esto qué nos muestra? ¿Qué es lo que hace brillar esto? Hace brillar la misericordia, el amor, la paciencia del Señor, que aún siendo de corazones tan duros e incrédulos, igual lo fue a buscar. Del versículo 11 al 18 vemos la aparición del Señor Jesucristo. ¿Y a quién se le aparece? A María Magdalena, aquella que había estado primera allí y vio la tumba vacía, pero no entendía, confundida, con los ojos llorosos, probablemente no veía bien, incluso con sus ojos físicos, porque se le pusieron dos varones y le preguntó si ellos se habían llevado. Encima le preguntaron, ¿por qué lloras? ¿Cómo por qué lloras? O sea, el Señor Jesús murió, mi Señor, y me preguntas por qué lloras. Es que muchas veces estas preguntas son importantes cuando todavía no podemos ver al Señor, para que la luz del Evangelio pueda llevarnos a confesar nuestros pecados. Porque el pecado de María Magdalena era que no había creído, pero aún ese pecado, el Señor Jesús lo fue a buscar y le fue a sacar esa incredulidad. Dice que inmediatamente se le presenta al Señor Jesús y tampoco lo reconoció. Puede ser porque estaba aturdida, puede ser porque el cuerpo del Señor obviamente no era el mismo que ella había visto con sus ojos físicos en la cruz, todo desfigurado, y lo veía con una ropa resplandeciente, y le pregunta, ¿dónde puedo ir a buscar a mi Señor para que lo pueda llevar? Y dice que, volviéndose, el Señor Jesús le dice, María, María, primeramente le pregunta, ¿por qué lloras? La misma pregunta del ángel. ¿Por qué lloras? Es la misma secuencia. Es el Señor mostrando esta misericordia, aún en la incredulidad, esta paciencia, aún cuando los ojos todavía no pueden ver al Señor. Pero el Señor siempre va a buscar. Y ahora la llama por su nombre y le dice María, con el nombre que Jesús siempre le decía a ella. Y María, ¿cómo lo dice? Que volviéndose. Eso es increíble porque por un momento lo tenía el Señor allí viéndolo y se voltea para ver la tumba vacía y como que seguía hablando con el Señor, pero estaba tan aturdida hasta que el Señor Jesús no la llamó por su nombre y le dijo María. Ella recién se vuelve y le dice Raboni, que era la forma cariñosa que ella se dirigía a su Señor Jesucristo. Esto es increíble porque aun cuando le damos la espalda al Señor, el Señor nos llama. Pecamos contra el Señor nos llama por nuestro nombre.
y volviéndose, le dijo, Raboni. ¿Qué fue lo que hizo que ella de repente pueda creer que el que estaba viendo era el Señor Jesucristo? Sus oídos, porque ella estaba mirando para otro lado cuando el maestro le dijo, María. Así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y el que le estaba hablando ahí era Dios, el Señor Jesucristo. Qué increíble. Cómo el Señor tiene paciencia, misericordia, que aún en medio de pecado, en medio de problemas, conflictos, en medio de no poder verlo, si escuchamos la voz de Dios, volvemos a Él. Volvemos a Él. Jesús es nuestra esperanza. El versículo 31 que leíamos en el relato dice 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, creyendo. ¿Creyendo en qué? Hoy, ¿creyendo en qué? Creyendo en la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios dice que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, es verdad. Lo creo. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. ¿Cómo lo creemos? Por fe. Hay un relato en Juan también, en Juan capítulo 11, que es el relato de cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro, que había estado muerto, 4 días estaba muerto. Jesús le dice a Marta, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y esta es la pregunta que te quiero dejar. ¿Crees esto? Jesús es la resurrección y es la vida. Y Él nos prometió que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados con Él en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. ¿Crees esto? Todavía no hemos visto a Cristo resucitado en persona, pero Cristo dejó la tumba vacía. ¿Creemos esto? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque Jesucristo dejó la tumba vacía. Y creemos en esto. Creemos, Padre Celestial, que Él es la resurrección y la vida. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Señor, gracias te damos por la cruz de Cristo. Gracias te damos porque Él padeció por nuestros pecados. Fue muerto. Gracias, Padre, porque Él murió para poder cumplir con la misión más grande del mundo, que era poder salvarnos a pecadores, tan terrible como cada uno de los que estamos acá. Y fue sepultado, pero no quedó allí. Y aunque fue larga la espera, para muchos de los que estaban allí en ese momento, al tercer día resucitó. Y se apareció a muchos. Y hoy creemos porque ellos lo dejaron escrito en tu palabra y tu palabra es verdad. Queremos pedirte
que tú puedas guiar nuestros corazones a poder creer en este Jesucristo, que es el dueño del mundo, el creador del mundo, el que nació de una virgen, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? ¿Cómo nos puede fallar? Y también, Señor, queremos pedirte para que el poder de tu Evangelio pueda transformar vidas en el día de hoy. En el nombre del Señor Jesús, amén.